Bienvenidos amantes de la filosofía. El día de hoy les hablaré sobre el libro de Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Espero que lo disfruten. Para poder entender sobre qué trata el libro, hay que empezar por conocer qué es un argumento. Un argumento es un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué argumentar? Argumentar es esencial para saber opiniones de otras personas, ya que no todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones se apoyan en buenas razones y otras tienen unas bases más débiles. Argumentar también es importante, ya que cuando hemos llegado a una conclusión bien sustentada, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Capítulo 1. La composición de un argumento corto. Se basa en ofrecer algunas reglas generales para componer argumentos cortos. Primero debemos de plantearnos, ¿qué estoy tratando de probar? A partir de ahí, hay que recordar que la conclusión es la afirmación en favor de la cual usted está dando razones. Las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones son llamadas premisas. Por ejemplo, todos los perros son mamíferos. Fido es perro, por lo tanto, Fido es mamífero. En este ejemplo se puede mostrar lo mencionado anteriormente, ya que las dos primeras premisas terminan afirmando la conclusión. Hay que tener un orden al decir un argumento, porque esto nos facilita expresar las ideas en un orden tal que su línea de pensamiento se muestre de la forma más natural a sus lectores, ya sea comentando la conclusión, seguida de sus premisas, o empezando con las premisas y finalizando con la conclusión. Es necesario tener premisas fiables. En caso de que no se cumpla, la conclusión será débil, dando como resultado un argumento poco fiable. Es más eficiente escribir concretamente, evitando términos generales, vagos y abstractos, ya que esto solamente complica la comprensión del argumento. Por ejemplo, lo correcto es decir, caminamos horas bajo el sol. Lo incorrecto es decir, fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso. No se debe caricaturizar la opinión hacia el oponente para que el argumento tenga validez, ya que normalmente las personas defienden una posición con razones serias y sinceras. Es necesario ser respetuoso y comprensible sobre la opinión de la otra persona, aun cuando se piense que está totalmente equivocada. Además, se debe evitar el manejo de las emociones del lector, ya sean a favor o en contra de las opiniones que se están discutiendo. Es mejor usar un solo conjunto de términos para cada idea. Esto hace referencia a seguir utilizando el mismo conjunto de términos en la redacción de las premisas. Por ejemplo, si se utiliza el conjunto comprender la diversidad de costumbres humanas, es mejor seguir hablando del mismo conjunto, ya que si se utilizan términos como lo son entender la diversidad de las prácticas sociales o ampliar el conocimiento de antropología, puede llegar a crear una desconexión entre premisas, dando como resultado un argumento débil. Capítulo 2. Argumentos mediante ejemplos. Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo a una generalización. Esto hace referencia a desfragmentar una generalización por medio de ejemplos para que quede más claro al lector. Al leer el primer párrafo, no queda tan claro lo que quiere dar a entender el texto, pero una vez se decide enumerar las premisas de forma separada, es más sencillo entender lo que quiere decir el autor. ¿Cuándo este tipo de premisas apoyan de una manera adecuada una generalización? Principalmente, uno de los requisitos es seguir la regla 3, que decía que un argumento debe partir de premisas fiables, ya que, si los datos comentados en el argumento no son ciertos, entonces el argumento es mucho más débil. El capítulo 2 ofrece un listado corto de criterios para confrontar y evaluar argumentos mediante ejemplos. Un ejemplo simple puede ser usado, a veces, para una ilustración. El único ejemplo de Julieta puede ilustrar los matrimonios jóvenes, pero solo un ejemplo no ofrece prácticamente ningún apoyo para una generalización. Puede ser un caso atípico, la excepción que confirma la regla. Se necesita más de un ejemplo. En una generalización sobre un conjunto de casos relativamente pequeños, el mejor argumento examina todos o casi todos los ejemplos, pero cuando es una generalización de mayor magnitud, se necesita examinar por separado. Volviendo al primer ejemplo mostrado, menciona que las mujeres luchaban por los derechos, diciendo que lo habían ganado después de una lucha. Pero como se puede observar en el segundo ejemplo, cuando se fue examinando por separado se muestra que habían sido varias luchas por distintos derechos. Incluso un gran número de ejemplos puede desfigurar el conjunto acerca del cual se hace la generalización. Un gran número de casos, exclusivamente de mujeres romanas, por ejemplo,
puede decir muy poco acerca de las mujeres en general, ya que las mujeres romanas no son necesariamente representativas de las mujeres de otras partes del mundo. El argumento también necesita tomar en cuenta las mujeres de otras partes del mundo. Un argumento se empieza a debilitar cuando no se generaliza, ya que si se dice, en mi barrio todos apoyan a McGraw para presidente, por lo tanto, es seguro que McGraw ganará. Esto es un argumento débil, ya que sencillamente se está basando en el barrio donde habita esa persona. Porque si hay otros barrios con mayor cantidad de habitantes que votan por otro candidato, realmente este argumento no tendría valor, ya que se está basando solamente en lo que se cree, no en los hechos. Para que el argumento sea válido, se requiere una muestra representativa del voto del conjunto de la población. No es fácil elaborar semejante muestra de tal manera, la representatividad de cualquier encuesta siempre es por tanto algo incierto, ya que en la mayoría de casos hay un vacío de información, provocando que la información generada sea poco fiable. A menudo necesitamos previamente una información de trasfondo para que podamos evaluar un conjunto de ejemplos. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, en la zona de las Bermudas, es famoso como lugar donde han desaparecido misteriosamente muchos barcos y aviones. Solo en las últimas décadas ha habido varias docenas de desapariciones, sin duda, pero ¿varias docenas de desapariciones? ¿Entre cuántos barcos y aviones que han pasado por esa zona? ¿Varias docenas o varias decenas de miles? Si solo han desaparecido varias docenas de entre, digamos, 20.000, entonces la proporción de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas puede muy bien ser normal o incluso inferior, y ciertamente nada misteriosa. Como se puede observar, la información de trasfondo es crucial, ya que dependiendo de la cantidad general que se está hablando, puede cambiar totalmente el ejemplo. Por ejemplo, si se dice que el 100% de la población de Costa Rica es más grande que el 10% de la población de Estados Unidos, por deducción, la población de Costa Rica es mayor al 10% de la población de Estados Unidos, porque se habla de un porcentaje mayor a favor de Costa Rica. Pero si realmente vemos el trasfondo de los porcentajes, el 10% de la población perteneciente a Estados Unidos es muchísimo mayor a la población de Costa Rica. Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que, debido a los dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. Como se puede observar en el ejemplo en pantalla, Nordwell está sugiriendo que su descubrimiento de Italia es similar al descubrimiento de América por parte de Colón. En al menos un aspecto importante, ambos, Nordwell y Colón, reclamaban un territorio que ya estaba siendo habitado por su propio pueblo desde hacía siglos. Entonces, Nordwell insiste en que tiene tanto derecho a reclamar Italia como lo tenía Colón para pretender América. Pero, por supuesto, Nordwell no tiene derecho a reclamar Italia. Por lo tanto, Colón no tiene derecho a reclamar América. ¿Cómo evaluamos los argumentos por analogía? La primera premisa de un argumento por analogía formula una afirmación acerca del ejemplo usado como analogía. Recuerde la regla 3. Compruebe que su premisa sea verdadera. La segunda premisa en los argumentos por analogía afirma que el ejemplo de la primera premisa es similar al ejemplo acerca del cual el argumento extrae una conclusión. Evaluar esta premisa es más difícil y necesita una... Las analogías no requieren que el ejemplo usado como una analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. El siglo XX en Italia no es absolutamente igual al siglo XV en América. Cualquier alumno del siglo XX sabe de la existencia de Italia. Por ejemplo, mientras que en el siglo XV América era desconocida para la mayoría de las personas del mundo. Nordwell no es un explorador y un avión comercial no es la Santa María. Nordwell sugiere, sin embargo, que estas diferencias no son relevantes para la analogía. Nordwell intenta recordarnos simplemente que no tiene sentido reclamar un país que está ya habitado por su propio pueblo. No es importante si el territorio resulta conocido por los estudiantes del mundo o cómo llegó ahí el descubridor. Una reacción más apropiada podría ser
la de intentar establecer relaciones diplomáticas, como trataríamos de hacerlo hoy si de algún modo el territorio y el pueblo de Italia hubieran sido recién descubiertos. Esta es la cuestión que plantea Nordwell, y tomada de esa manera, su analogía constituye un buen argumento. Espero que hayan disfrutado de la presentación. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle a like. Nos vemos.